Bienvenidos al video donde hacemos un ejemplo de una ruta donde tenemos un punto de origen independiente a un punto destino. Es decir, vamos a viajar desde el punto A hasta el punto J. En este esquema se ven unas diferentes rutas que pasan por diferentes ciudades. Cada nodo son diferentes ciudades que se encuentran entre la ciudad A, que es el origen, y la ciudad J, que es el destino. Y los números entre cada una de las ciudades es el tiempo que tardas en recorrer entre cada uno de los puntos. Es decir, del punto A al B tardas 90, del punto F al H tardas 60 minutos. Y así en cada uno de los puntos. Vamos a utilizar el método de ruta más corta para encontrar cuál es la mejor ruta para llegar del punto A al punto J. Lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro punto de origen, que en este caso es el punto A, y analizar cuáles son el siguiente punto más cercano. Entonces, el primer paso es del origen. El más cercano está a 90 minutos, que es el punto B. Entonces anotamos del punto A, vamos a viajar al punto B. Esto nos va a tomar 90 minutos y la ruta que se crea es A y B. Tenemos ya analizado la primera parte del punto A y analizado el punto B. Por lo tanto, para el paso 2 vamos a apuntar los nodos que ya están analizados. En este caso es el A y el B. ¿Sí? Y volvemos a revisar cuáles son la ruta más corta o, en este caso, el tiempo más corto. Estos valores pueden ser tiempo, pueden ser kilómetros, incluso hasta costos. Entonces, volvemos a analizar el punto A. Como la ruta al punto B ya la analizamos, la siguiente más corta es de A a C, ya que son 138 minutos. Entonces de A, colocamos aquí de A a C, la cual tiene un valor de 138 minutos. Y para el punto B, la más cercana puede ser ir a E o ir a C. En este caso la más cercana es ir a C con 66 minutos. Entonces de B a C, pero aquí ya tenemos un trazo. Por lo tanto, para llegar de A a B y luego a C, sumamos los minutos, ¿sí? Ya habíamos llegado a B en el primer paso, llegamos a B. Ahora entonces de B iríamos a C por la ruta más corta. Por lo tanto, llegar desde A pasando por B a C serían 90 minutos más 66, que nos da un total de 156 minutos. Y tendríamos aquí que elegir cuál es la ruta más corta. En este caso, 138 es menor que 156, por lo tanto tenemos una ruta AC. Por lo tanto ya hemos analizado el punto B y tenemos analizado el punto C también. Por lo que para el siguiente paso, que sería el número 3, volvemos a apuntar los puntos que ya hemos alcanzado, que es el A, el B y el C. ¿Sí? Ok, el A, ¿cuál es el siguiente punto? Este ya lo vimos, por lo tanto el siguiente punto es ir al D, lo que representa 348 minutos. Del B ya fuimos al C,
por lo que tomamos el siguiente, que es del B al E, que es una suma, recuerden, tomamos desde el principio 90 más 84 para llegar a E, que son 174 minutos. ¿Sí? Y del punto C, a cual podemos ir que sea más corto, tenemos el D o el F. En este caso el más corto es el F con 90. Por lo tanto, para llegar al F venimos del A, que habíamos escogido en la anterior, que será el más corto. Por lo tanto, son 138 más 90 del C al F. 138 más 90 son 228. Por lo tanto, la ruta más corta, la de menor valor de esta, es llegar de B a E. ¿Sí? Entonces ya llegamos a, tenemos analizado A, tenemos analizado B, tenemos analizado C y hemos llegado al punto E. Para el paso 4, volvemos a hacer lo mismo, anotamos los que ya hemos revisado, que son A. En este caso ya no anotamos B, porque B ya no tiene hacia dónde más ir. Ya llegamos a C y ya llegamos a E. Por lo tanto, tenemos A, C y E como puntos que podemos volver a analizar. A sigue pudiendo llegar a D con 348. De C ya fuimos a F, podemos ir a D, pero a F no hemos analizado, por lo tanto podemos seguir tomándolo como ir de C a F. Y de E podemos ir al punto más corto, que en este caso sería I. El valor de ir de C a F, lo sabemos, es 138 más 90, que son los 228. Y de E a I son los 90 más 84 más 84, que serían los 174 que ya traemos más 84, igual a 258. Por lo tanto, en este caso, la ruta más corta es de C a F. Ya hemos llegado a este punto. ¿Sí? Tenemos A, B, C, E y F revisados. ¿Ok? Continuamos haciendo este proceso hasta llegar a J, que es nuestro destino. El paso 5 sería a volver a analizar A, que ya tenemos acá, C, que puede ir a D, el B ya lo tenemos todo cubierto, por eso no lo ponemos. Podemos ir de E todavía a algún otro lugar, por eso lo vamos a apuntar. Y tenemos ahora F, también para analizar. Ok, de A podemos ir a D, que representa 348. De C podemos ir a D, porque ya tenemos analizado hacia F, que son 138 más 156, igual a 294. De E podemos ir a I, que es el más corto. Y de F, el más corto, es ir a H. Completamos los valores. De E a I son 90 más 84 más 84, ya lo habíamos tenido. Son los 258.
Y de F a H son los 228 que teníamos para llegar a F, de A, C, más los 60 son 288. Por lo tanto, tenemos que el valor más bajo es ir de E a I. Y hemos llegado aquí. ¿Ok? Hacemos el paso 6. Volvemos a analizar los puntos que tenemos. En este caso es A, que todavía puede ir a D. C, que todavía puede ir a D. F, que todavía puede ir a H. Y, que puede ir a J, porque es su roto más cercano. Entonces A va a D, C va a D, F va a H y va a J. Hacemos la suma, sabemos que de A a D son 348, de C a D son los 138 más 156, que es igual a los 294. De F a H son los 228 más 60, son 288. Y de I a J son el valor de toda esta ruta, 90 más 84 más 84 más 126, que son 384. Por lo tanto, tenemos que F a H es el punto más cercano. Hemos llegado aquí. Seguimos, todavía no llegamos al punto J. Por lo tanto, en el punto 7 tenemos A, podemos ir de A a D. Podemos ir de C a D. Podemos ir de F a G, que es el otro punto que nos falta. De F a G. Podemos ir de H a G, porque es el valor más corto. Y podemos ir de I a J. Por lo tanto, de A a D son los 348. De C a D son los 138 más 156, que son los 294. De F a G son 360, que llegamos así. De H a G son igual así, este camino que traíamos son 336, y de I a J son los 384. Por lo tanto, el más bajo es ir de C a D, y hemos llegado aquí. Por lo tanto, también tenemos este punto ya cubierto. Para la última, tomamos las opciones que me quedan. Ya marcamos G, porque no queremos llegar a G, queremos llegar a J. Por lo tanto, las opciones que nos quedan es ir de I a J y de H a J, que son las más cercanas, ya que G, como ven, es un monto de tiempo más elevado. Por lo tanto, viajar de I a J, que es todo esto, son 414, y de
perdón, aquí son de I a J, son 384, que es la suma de esto, y de H a J son 414. Por lo tanto, la ruta más rápida es I a J. Hemos llegado ya al punto final y lo que nos resta es definir qué ruta es yendo de regreso. Aquí tenemos que vamos a ir de J a I, por lo tanto es de aquí a acá. Luego buscamos cuál es la siguiente de I hacia dónde vamos. Aquí lo tenemos, de I a E. Por lo tanto venimos para acá. Luego de E buscamos dónde tenemos, cómo llegamos a la ruta E. Aquí la tenemos, que es de E a B. Por lo tanto lo marcamos. Y luego buscamos el punto B, que está acá, que es de B a A. Ya lo tenemos. Por lo tanto, la ruta más corta es de A a B, a E, a I y a J, con un total de 90 más 84 más 84 más 126, 384 minutos. Así es como se hace el método de ruta más corta para encontrar cuando hay diferentes opciones y tenemos un inicio y un final. Esto se hizo manualmente para que pudieran observarlo, pero ya hay muchos softwares que hacen estos cálculos de manera interna y te proporcionan el resultado. Espero haya quedado claro. Saludos.